Desde AIR News, el Centro Mundial de Noticias en Nueva York, presentamos la actualidad informativa. Las noticias y los hechos con los periodistas y voces más importantes del mundo. El secuestro, la tortura y el asesinato. Las autoridades ofrecen una recompensa de $100,000. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. 5, 4, 3, 2, 1. AIR News al aire. Conexión Mundial Informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Mundial. Hoy es martes 23 de junio. Soy Estela Sayago y desde la Alianza Internacional de Radio les presentamos la síntesis informativa de lo que acontece en el mundo. Me acompaña como siempre de lunes a viernes mi benemérito colega Darío Tebay. Darío, siempre, como usted sabe, es un placer compartir cada emisión. Para quienes nos escuchan desde Argentina y también en algunos países de Latinoamérica en donde algún programa de la década de los 80 se distribuyó por muchos canales, benemérito le decía Gianni Lunadei a Juan Carlos Mesa. Bueno, la gente que lo ha visto seguramente entenderá qué se trata. Pero igualmente, muchas gracias, Estela, y la bienvenida es para vos en esta segunda jornada de la semana en donde seguimos informando al mundo entero. Así comenzamos Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Bienvenidos. Uno de los mayores expertos italianos en coronavirus sostiene que hay que comenzar a reabrir o las personas morirán de pobreza y conflictos sociales. El médico Giuseppe Remuzzi explicó durante una entrevista que el COVID-19 cambió y parece manifestarse de una forma más leve. Considera que debería comenzar a levantarse la cuarentena siempre y cuando se respeten las medidas de distanciamiento. Cuando el coronavirus llegó a Europa, a Bérgamo le decían la Wuhan de Italia. Esta ciudad de la Lombardía era el epicentro de la pandemia en su país. Fue la zona más castigada. El sistema de salud estaba saturado y su personal estaba, en su gran mayoría, infectado o exhausto. Y de esta manera, continuamos con la información. Conexión Mundial es Colombia. Aquí Colombia. Podemos exportar unos 28 billones de litros de biodiesel a Europa, asegura el presidente del grupo Manuelita. Harold Eder, presidente del grupo empresarial Manuelita, afirmó que tienen capacidad para exportar 28 billones de litros de biodiesel a Europa, lo cual equivale a unos 20 millones de dólares a precios de 2019. Hace un mes, desde la planta de producción de biodiesel de Manuelita, ubicada en el departamento del Meta, salieron los primeros 4 millones de litros con destino a Alemania. Conquistar el mercado europeo, en el que son muy fuertes los principales productores de aceite de palma en el mundo, Malasia e Indonesia, es el objetivo de la Organización Agroindustrial de Origen Vallecaucano. Eder puntualizó que Europa importa unos 3.200 millones de litros de biodiesel anualmente, que representa cerca de 2.600 millones de dólares, y el biocombustible que produce la organización Manuelita puede tener buen resultado en la Comunidad Económica Europea debido a su calidad. Es un mercado de gran tamaño y la restricción sería, más bien, en qué medida podemos, con nuestras capacidades en Colombia, ir aumentando la penetración de ese mercado, afirmó el empresario vallecaucano, quien estima que en el primer año de exportaciones del biocombustible a Europa pueden vender 10 billones de dólares. Sin embargo, el potencial exportador de la planta de Manuelita es muy grande y los despachos podrían ser mucho más grandes también. Eder explicó que la planta de producción de biodiesel de Manuelita tiene capacidad para responder a una mezcla de biodiesel en Colombia del 15%. Hoy es del 10% de biodiesel y 90% de diésel. Soy Juan Carlos Muriel para Conexión Mundial, desde Colombia. El Instituto Nacional de Salud confirmó en las últimas horas 2.531 nuevos casos, siendo la cifra total ahora de infectados por COVID-19 en 71.183. Igualmente se dio a conocer que 73 personas fallecieron, elevando la cifra de muertes a 2.130. En todo el país fueron ayer analizadas 16.051 pruebas. Actualmente Bogotá está en alerta naranja por la pandemia de COVID-19, ya que más del 50% de las unidades de cuidado intensivo UCI se encuentran ocupadas en los hospitales.
Ayer, Bogotá alcanzó el 68.6% de ocupación, por lo que se acerca a la declaración de la alerta roja. Esto si llega al 70%. Así se volvería al confinamiento estricto y pararía la reactivación económica que se viene dando en los últimos meses. La producción de petróleo en Colombia llegaría hasta los 820.000 barriles promedio este año. El Ministerio de Minas y Energía aseguró que en junio se estabilizará la caída de la producción y añadió que el sector será fundamental para la reactivación económica. Desde Colombia en Conexión Mundial, soy Carlos Alberto Lenis García. Conexión Mundial, periodismo libre y sin fronteras. Aquí México, crece masacre en San Mateo del Mar, Oaxaca, suman 15 muertos. De acuerdo con la autoridad municipal, las víctimas fueron torturadas y quemadas vivas, entre ellas 2 mujeres. El sistema de administración tributario tiene en la mira a 10,000 factureros. Ya están alistando las órdenes de aprehensión. Los fraudes de estas empresas superan los 300,000 millones de pesos, lo que equivale al 1.4% del Producto Interno Bruto. Trillizos recién nacidos dan positivo a COVID en México. Es un caso inédito en el mundo. 2 de los pequeños se encuentran estables, pero el otro tiene un principio de enfermedad respiratoria, informan autoridades de San Luis Potosí. Suman 185,000 casos por COVID en México. Hay 22,000 muertes. Soy Alberto Bautista, Conexión Mundial, desde Tabasco, México. Francia anuncia 7 nuevas muertes por COVID y se plantea reconfinar la Guayana. El gobierno francés anunció en las últimas horas que ha registrado 7 nuevas muertes por COVID-19 en sus hospitales y aseguró que se plantea volver a confinar su territorio de ultramar de la Guyana francesa debido a la aceleración de la circulación del coronavirus. Según las cifras facilitadas por autoridades sanitarias, 7 personas murieron en las últimas horas por la enfermedad en centros hospitalarios. Esto eleva el total a 29.640 desde el comienzo de la epidemia. Seguimos en Conexión Mundial y la continuidad informativa se establece desde Ecuador. Aquí Ecuador. El prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, falleció de un infarto fulminante ayer lunes 22 de junio del 2020. Así lo confirmó Carlos Luis Sánchez Gaete, abogado del político y exdeportista. Esto tiene que acabar. Lo único que faltaba era que esta persecución termine por costarle la vida a un ser humano. Y lo hemos presenciado hoy. El prefecto del Guayas y ex golero de la selección ecuatoriana enfrentaba acusaciones por supuestos malos manejos de contratos realizados en la prefectura durante la crisis del coronavirus. Habría fallecido en una casa de salud a los 55 años de edad. El dignatario habría ingresado en un estado deplorable a una casa de salud en San Borondón, en donde falleció. Carlos Luis Morales llega inconsciente a la clínica y los médicos no pudieron aplicarle o asistirlo y revivirlo con equipos electrónicos porque tenía impuesto un grillete electrónico. Y los médicos tienen miedo de actuar conforme manda la ley. El Departamento de Comunicación de la Prefectura confirmó el deceso. Morales era indagado por un supuesto tráfico de influencias para la adquisición de insumos médicos. También enfrentaba un pedido de remoción en su cargo. El prefecto llevaba un grillete electrónico que le fue colocado después de haber sido detenido de forma preventiva. Informó Sergio Casco para Conexión Mundial desde Ecuador. Conexión Mundial. Aquí Bruselas. Con lo sucedido en la crisis sanitaria, más de 20,000 quejas y demandas de viajeros contra el manejo de las compañías aéreas y las agencias de tour ha manejado esta crisis a tal punto que la asociación Testasha lanzó hoy un formulario para el manejo del tratamiento colectivo de quejas de los viajeros. 20,000 demandas han llegado a esta asociación que vela por el buen manejo para los compradores. Desde el inicio de esta crisis se ha aumentado un 30%. Esto tiene que ver con los vuelos y promociones fantasmas y propuestas atractivas. Una vez adquirido el vuelo es anulado y otra propuesta de compra del tiquete por un valor mucho más caro. Las quejas igual de viajeros hablan del retardo dentro del tiempo del reembolso, máximo de 7 días,
y de bonos de reemplazo. Esta es una técnica que utilizan las compañías para guardar su liquidez, dice el representante de Testacha, Jean-Philippe Ducard, donde los viajeros no son los banqueros de las compañías, y esto es lo que van a demandar para encontrar una solución correcta y justa. Para Conexión Mundial les habló Alejandro Gordillo desde Bruselas, Bélgica. Aquí, Argentina. Las pruebas del espionaje ilegal sobre los sindicalistas Pablo y Hugo Moyano son abrumadoras. Así se los hizo saber a los dirigentes sindicales el juez federal de Zamora, Federico Villena, quien durante más de 6 horas expuso ante ellos las múltiples maniobras de las que fueron víctimas. La banda de la AFI tenía en su poder carpetas con informes, fotos, videos y documentos que acreditan el exhaustivo seguimiento. Infiltrados en manifestaciones, intentos para meter preso a ambos, producción de contenidos para un periodista y vigilancia a toda la familia están entre los hechos que quedaron al descubierto y, según aseguran, ya estarían probados. Tuvieron lugar bajo la expresa orden del jefe de operaciones especiales y hombre de Patricia Bullrich, Alan Ruiz. En el ámbito económico, el Banco Nación se suma como querellante y desplaza a los funcionarios vinculados a los préstamos a Vicentín. Desplazaron a Juan José Fragatti de la Gerencia General y lo reemplazará Héctor Randazzo. También desplazaron al subgerente y a la subgerenta de riesgo crediticio. La tarde de hoy, la reunión en Olivos fue tensa en términos de intercambio de experiencias sanitarias, mientras que el gobernador reclamó decretar medidas más restrictivas de inmediato. El mayor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, planteó seguir la evolución de la curva y el nivel de ocupación de camas hasta el día jueves. No se descarta volver a la fase 1. Soy Daniel Arias Villalba para Conexión Mundial desde Mar del Plata, Argentina. Conexión Mundial es Chile. Aquí Chile. Una dura polémica está protagonizando el presidente Sebastián Piñera tras asistir al funeral de su tío Bernardino Piñera, en el que se habría infringido el protocolo sanitario. Se acusa a los asistentes de haber infringido varias medidas del protocolo impuesto para los funerales, como la presencia de más de 20 personas, no haber respetado la distancia social e incluso se realizó la comunión, entre otros. Pero el acto más polémico fue la apertura del féretro para que el presidente pudiera ver a su tío, pese a la solicitud de algunos presentes de que no lo hicieran por incumplir el protocolo. Con un total de 246.963 casos, Chile superó este lunes las cifras de contagios por coronavirus de España, según el balance del Ministerio de Salud. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, detalló que en las últimas 24 horas se registraron 4.608 casos nuevos, entre ellos 299 asintomáticos y 499 sin notificar. El último recuento del país europeo, que se encuentra en el 7º lugar a nivel mundial, fijó su total de diagnosticados en 246.272. Entre tanto, 31.412 exámenes PCR positivos quedaron fuera de los conteos del Ministerio de Salud, además de 3.000 personas fallecidas, quienes tampoco estaban en las listas. Además, estos exámenes no han sido analizados ni contabilizados a pesar de tener más de 30 días de antigüedad. Por último, científicos proyectan hasta 70.000 muertes por COVID-19 en Chile y llaman a endurecer las cuarentenas. Aún se pueden salvar vidas, sostienen los firmantes de una carta enviada al gobierno. Piden disminuir drásticamente la actividad laboral presencial y dicen que el Ejecutivo no puede seguir impávido. Soy Jorge Hernández, Conexión Mundial desde Chile. Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Indignación por un pastor evangélico brasileño que pidió un nuevo holocausto judío. Tupirani Daora Lores habló durante un acto de su iglesia el pasado fin de semana en Río de Janeiro y rezó junto a sus seguidores: Dios, tienes que repetir lo que hiciste en la Segunda Guerra Mundial.
El pastor instó a masacrar a los judíos. Golpéalos con tu espada, ya que han abandonado a Dios, han abandonado al conjunto de las naciones, afirmó el religioso ante decenas de seguidores que repetían sus palabras con fervor, según consignó la prensa local. Por sus dichos, fue denunciado. Seguimos informando. Ahora, Conexión Mundial es Perú. Aquí Perú. El presidente Martín Vizcarra informó que el nivel de inversión pública en los 3 niveles de gobierno superará los 24.500 millones de soles en el segundo semestre del año 2020. Recordó que frente a la reducción del movimiento económico en los meses de marzo, abril y mayo, como parte de las medidas para contener el avance de la pandemia, el gobierno tomó medidas para reimpulsar el aparato productivo. El mandatario indicó que la fase 2 de la reactivación de actividades económicas está culminando y ya se trabaja en una tercera fase. Por ello, remarcó la importancia de la suma de esfuerzos de la empresa privada, la sociedad civil y del Estado en su conjunto. Estamos convencidos de que la crisis por la cual pasamos es de carácter temporal y la vamos a superar todos los peruanos, anotó. Soy María Quirina Vidal para Conexión Mundial desde Perú. Estamos al aire en Conexión Mundial. Aquí Vancouver, Canadá. A 3 se elevó el número de trabajadores agrícolas mexicanos fallecidos a causa de la COVID-19 en granjas canadienses, luego de conocerse la muerte de un jornalero que laboraba en la municipalidad de Norfolk County, en la provincia de Ontario, hecho ocurrido el pasado fin de semana. El trabajador mexicano fue identificado como Juan López Chavarro, de 55 años, quien deja 4 hijos y era recolector de cosechas por temporadas en Canadá desde 2010. La víctima de este nuevo virus trabajaba para una granja productora de frutas y verduras, propiedad del grupo Scotland en la citada localidad. La muerte de López Chaparro se suma a la de otros 2 jornaleros mexicanos, ocurridas a comienzos de este mes en la misma provincia de Ontario. Este nuevo hecho ocurre justo cuando los gobiernos de México y Canadá habían anunciado un nuevo acuerdo para mejorar la protección de salud de los trabajadores agrícolas que se encuentran en Canadá. Por su parte, organizaciones sindicales y extrabajadores agrícolas denunciaron que algunos empresarios canadienses siguen abusando del programa para los trabajadores temporales. En ocasiones amenazan a los trabajadores que están con graves problemas de salud, diciéndoles que si no regresan a trabajar se quedarán sin trabajo. Estas empresas canadienses no están siguiendo las reglas de distanciamiento físico, tampoco están dando los equipos de protección adecuados, ni acatan las recomendaciones de bajar los niveles de productividad. Y finalmente, la cifra de contagiados por COVID-19 en Canadá es de 101.637 y la de fallecidos es de 8.436. Soy José Augusto Marín para Conexión Mundial desde Vancouver, Canadá. Conexión Mundial, periodismo libre y sin fronteras. Aquí República Dominicana. Empresarios esperan que el proyecto AFP no se apruebe en el Senado porque provocaría una mayor crisis. La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Industrias de la República Dominicana, AIRD, Circe Almanzar, espera que el proyecto de ley que devuelva un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores no sea aprobado en el Senado de la República, luego de que este haya sido aprobado por los diputados en una segunda lectura. La representante del sector industrial consideró que de aprobarse en ambas cámaras se provocaría una crisis mayor en la economía y sobre todo en el sistema financiero dominicano, que es el que estaría afectado más, pues con estos recursos se estaría sosteniendo en gran parte la economía dominicana. De otro lado, el boletín número 95, expedido por el Ministerio de Salud, dice que hay 693 casos nuevos, para un total de confirmados de 27.370 personas. 128.775 son las muestras procesadas PCR. 669 son las muertes. 15.338 son los recuperados. En la unidad de cuidados intensivos, 166 personas. Y hay descartados 101.405. Diego Fernando Marulanda, Conexión Mundial, República Dominicana.
El Tratado Antártico cumple años. El acuerdo fue firmado en 1959 por 12 países: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Sudáfrica y la Unión Soviética. 2 años después, el 23 de junio de 1961, entró en vigor el histórico acuerdo que con los años sumó un total de 48 países adherentes, congeló indefinidamente las ambiciones territoriales de las naciones que reclamaban derechos de soberanía sobre la península antártica. Pero además, prohibió expresamente la explotación de los recursos naturales de ese continente. El Tratado Antártico establece la libertad de investigación científica en ese continente y prohíbe toda medida de carácter militar, incluyendo las pruebas de armamento nuclear. El contacto se origina ahora desde Londres. Aquí Londres. Algunos expertos en la materia afirman que el coronavirus podría estar debilitándose y desaparecer sin la necesidad de una vacuna. Así lo ha manifestado el científico italiano Matteo Bassetti, especializado en enfermedades infecciosas. Bassetti ha afirmado al tabloide británico The Telegraph que el virus era como un tigre agresivo en marzo y abril, pero que ahora es como un gato salvaje. Así lo ha calificado el científico italiano a una enfermedad que ha matado a casi 500,000 de personas en todo el mundo, según datos oficiales. Según Bassetti, el virus está ejerciendo un menor efecto sobre los pacientes, incluso de edad avanzada. Pacientes de 80 o 90 años ahora están sentados en la cama y respiran sin ayuda, afirma este científico. Soy Eduard Andrés Ortega, Conexión Mundial desde Londres. Conexión Mundial en Deportes es noticia. Aquí, Nueva York, Air Sports. Egan Bernal está dispuesto a dar espectáculo esta temporada en la que defenderá el título del Tour de Francia. A un mes de volver a Europa, Bernal sigue preparando la temporada en Zipaquirá, departamento de Cundinamarca en Colombia, con el Tour en mente, ajeno al debate del liderazgo del equipo junto a Chris Froome y Geraint Thomas por la lucha del maillot amarillo. En declaraciones a France TV Sports, Bernal aseguró que no hay nada como ganar un Tour y lo que sigue es ganar otro Tour de Francia. Daré el espectáculo que el público espera y estaré a la altura de la carrera, daré lo mejor de mí, aseguró el colombiano, quien admitió que cuando tenía 16 años dudaba si daría el nivel para ser profesional. Japón ha decidido retirar su candidatura para ser sede de la Copa Mundial de Fútbol Femenino de 2023, anunció la Asociación del Fútbol de Japón en un comunicado, por lo que en carrera queda Colombia y la sede conjunta entre Australia y Nueva Zelanda. Tashima señaló que aprovechando la próxima celebración de los Juegos Olímpicos del 2021 y el establecimiento de la Liga Femenina del Fútbol Profesional Nacional, bautizada como WL Liga, la Federación Japonesa centrará sus esfuerzos en estos dos eventos. La FIFA anunciará el próximo día 25 de julio quién será el anfitrión o anfitriones del primer Mundial Femenino con 32 selecciones. El expresidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Naput, terminará su condena de 9 años en prisión por el escándalo de corrupción en el fútbol conocida como el FIFA Gate. Un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó los recursos presentados por el exdirigente suramericano, confirmando la pena de cárcel que había recibido. Naput fue declarado culpable y condenado por conspirar para cometer crimen organizado y por fraude electrónico, después de que la justicia estadounidense le acusó de haberse embolsado al menos $3.3 millones en sobornos pagados por empresas para hacerse con emisiones de torneos internacionales que le habrían prometido pagos por un valor total de casi $25 millones. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, Nueva York. Informativo Conexión Mundial. Aquí Venezuela. El ministro de Transporte Hipólito Abreu informó que han sido habilitadas 5 rutas de transporte superficial para cubrir todas las estaciones del metro de Caracas, cerradas como medida preventiva. Entre tanto, fueron desplegados 8.500 funcionarios para supervisar el cumplimiento de la radicalización de la cuarentena en la ciudad capital. Ningún tribunal despachará hasta el 12 de julio por decisión del Tribunal Supremo de Justicia. La disposición corresponde a las medidas de constricción ante la pandemia.
Ejecutivo Nacional anunció 130 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela. La cifra aumenta a 4.048 contagios y 35 fallecidos. El presidente Nicolás Maduro y la presidencia interina de Juan Guaidó defendieron este lunes ante el Tribunal Supremo de Londres su legitimidad al frente de Venezuela, como paso previo para acceder a las reservas de oro venezolano depositadas en el Banco de Inglaterra. Soy Adis Ojeda para Conexión Mundial desde Venezuela. Conexión Mundial es Panamá. Aquí Panamá. Polvo del Sahara usualmente no afecta a Panamá por su posición geográfica. Por su posición geográfica, Panamá no se ve afectada por el fenómeno que actualmente se está desarrollando en el Caribe, que no es más que el desplazamiento del polvo proveniente del Sahara, producto de tormentas en las áreas desérticas de África. Los vientos transportan partículas hasta el Océano Atlántico. Actualmente, según explica el director del Sistema Nacional de Protección Civil, Carlos Rumbo, este polvo, también denominado polvo sahariano, ha alcanzado algunas zonas de países como México, Venezuela y el suroeste de Estados Unidos. El fenómeno alcanza su punto máximo desde mediados de junio hasta el mes de agosto. Este polvo tiende a reducir la formación de nubes en las áreas que atraviesa, por lo que disminuyen las lluvias, ya que sus partículas reducen el tamaño de las gotas. Desde Panamá, soy Walter de León para Conexión Mundial. Y desde Conexión Mundial te invitamos a disfrutar AIR Soundtrack, escenario virtual de las estrellas. Conectate a las diferentes emisoras afiliadas al sistema AIR y disfruta de los mejores artistas. Diariamente trabajamos para informar al mundo. Conexión Mundial ahora es Estados Unidos. Aquí Estados Unidos, la Casa Blanca anuncia restricción a entrada de trabajadores profesionales hasta finales del 2020. El anuncio ocurre al término del cumplimiento de otra orden ejecutiva emitida por el mandatario el pasado 22 de abril, que suspendió por 60 días la inmigración legal, afectando principalmente a extranjeros que estaban solicitando una visa de inmigrante en un consulado o quienes esperan para la emisión de una visa de inmigrante, sea por familia o empleo. En una conferencia telefónica a la tarde del lunes, la Casa Blanca explicó que la orden de restricción entrará en vigor de inmediato y señaló cambios al programa de visas H-1B, entre ellos la eliminación del sistema de lotería para asignar la cuota anual de 85,000 cupos. Explicó que la cantidad anual autorizada por el Congreso será distribuida entre aquellos profesionales extranjeros que más ganan. Otros de los cambios anunciados es la creación de una base de datos biométrico para un mayor control de trabajadores extranjeros. El gobierno de Trump estimó que la suspensión temporal de programas de visa de trabajo beneficiará a unos 525,000 trabajadores estadounidenses. Sin embargo, aquel decreto dejó exentas varias categorías que no se verán afectadas, entre ellos los que buscan refugio, inversionistas, militares y los cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de ciudadanos estadounidenses. Y por otro lado, con el coronavirus y una docena de alcaldes de la Florida ordenan el uso obligatorio de máscaras. El alarmante récord de contagiados de coronavirus en la Florida, que superó este lunes los 100,000 casos, llevó a una docena de alcaldes del estado a ordenar el uso obligatorio de máscaras en lugares públicos en sus ciudades. Florida superó el lunes los 100,000 casos del coronavirus al sumar 2.926 nuevos casos en las últimas 24 horas. La decisión de los alcaldes contrasta con la postura del cirujano general de la Florida, Scott Rifkies, que apenas ha recomendado el uso de máscaras en público, siguiendo la línea del gobernador republicano Ron DeSantis, que rechazaba su obligatoria. Investigadores del Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard han hecho modelos sobre la propagación del virus en la Florida en distintos escenarios, en plazo de 6 a 18 meses para prever cuándo se producirá una escasez de camas hospitalarias. La ocupación llegaría a casi el 100% en el mejor escenario, que es el de que un 20% de los adultos del estado necesite hospitalización en un plazo de 18 meses. En Miami-Dade, principal foco de la enfermedad en la Florida, el porcentaje de positivos en las 26.239 personas sometidas a pruebas llegó este lunes al 10%. Y Texas reportó más de 3.000 nuevos casos de contagios este lunes, una de las cifras más altas desde el inicio de la pandemia, según indicó el Houston Chronicle. El gobernador de Texas calificó de inaceptable el aumento de casos de contagio y pidió a los residentes del estado que usen mascarillas, aunque no lo ha declarado obligatorio, algo que sí han hecho otros gobernadores. Según los reportes de las autoridades de salud, el porcentaje de positivos por prueba realizada ha regresado a sus puntos más altos. El número de personas hospitalizadas es ahora el doble que a finales de mayo. El sábado, el doctor Peter O'Tess, del Colegio de Medicina de la Universidad de Texas, A&M, advertía que la situación de Houston podría empeorar hasta convertirse en una de las ciudades más afectadas de los Estados Unidos. Yo soy Estefanía Álvarez Torres en Conexión Mundial, Estados Unidos. Conexión Mundial, la verdad sin fronteras. Aquí Bolivia.
La presidenta del Estado, Yanina Áñez, promulgó una ley de 4 que sancionó la Asamblea Legislativa la pasada semana. Se trata de la ley de convocatoria a elecciones para el 6 de septiembre, pero los frentes registrados para participar de los comicios generales lanzaron duras críticas contra la mandataria tras lanzar la convocatoria y la acusaron de lavarse las manos frente a un hecho que atañe a su propia investidura. Mientras que los expertos describen 2 problemas mayores para las elecciones del 6 de septiembre. Uno, el presupuesto, y el segundo, el nuevo registro de ciudadanos en el padrón electoral. Pandemia frena contrataciones y los empresarios admiten despidos. La actualidad de muchas compañías, especialmente pequeñas, suspendieron sus actividades por ausencia de mercado y otras están a punto del colapso. Soy Juan Carlos González en Conexión Mundial desde Bolivia. Conexión Mundial, periodismo libre y sin fronteras. Aquí Uruguay, presidente uruguayo, nos relajamos un poco, dijo. No quiero alarmar, pero retrocedimos unos casilleros. El presidente anunció nuevas medidas para 33. Luis Lacalle Pou encabezó la reunión del Centro Coordinador de Emergencia SECOED en 33 este pasado lunes a las 11 de la mañana con el fin de definir las próximas acciones con relación al brote del COVID-19 en el departamento. Participaron del encuentro el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, el ministro de Defensa Javier García, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas y el presidente de ACE Leonardo Cipriani. A la salida, el mandatario de la República brindó una conferencia de prensa donde informó las nuevas medidas específicas para el departamento y la ciudad de 33. En primer lugar, anunció la suspensión de la educación presencial en la ciudad del departamento hasta el próximo 3 de julio. Allí, según dijo Lacalle, se volverá a evaluar la situación y se tomarán nuevas decisiones. Soy Papo Santana, Conexión Mundial, AIR, Uruguay. Hasta aquí Conexión Mundial. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 horas de Nueva York en la Alianza Internacional de Radio y por supuesto en las diferentes estaciones de la Alianza. Que sigan todos muy bien y en casa. Darío, hasta mañana, buen resto de jornada para vos y por supuesto para todo el equipo. Muchas gracias, Estela, que tengas un buen resto de jornada, vos también, y la invitación está abierta a todos quienes se quieran sumar a nuestra propuesta informativa. En www.alianzainternacionalderadio.com tienen toda la información. Esto fue Conexión Mundial. La verdad sin fronteras. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial.